Bueno, buen día para todas aquellas personas que en este momento están observando y escuchando la presentación de este trabajo de investigación. Este trabajo se titula Fortalecimiento del pensamiento métrico en tiempos del COVID-19. Su autora, candidata magíster Andrea Natalia Oliveros Enciso, su coautor, doctor José Heriberto Cifuentes Medina. El problema de investigación del presente trabajo surge desde dos puntos de origen. El primero, en los momentos de crisis en los que en los últimos meses nos hemos encontrado a causa de la pandemia del COVID-19 y en especial eh, el sistema educativo colombiano que ha tenido pues que naufragar en esta difícil situación en la que pues se ha tenido que cambiar repentinamente de modalidad, de pasar de la presencialidad a, a la virtualidad en los casos en los que se cuenta con conectividad a internet y en los que no, pues la improvisación de unos nuevos modelos de educación para poder continuar con el proceso de enseñanza de los estudiantes. Entonces, ese es uno de los puntos que inquieta el desarrollo de esta investigación. Por otro lado, también, luego de analizar diferentes pruebas que se han realizado a nivel internacional, nacional y regional, como son las pruebas PISA, las pruebas Saber, algunas pruebas internas como el DIAE, y bueno, pruebas en las que los estudiantes de objeto de investigación han presentado y los resultados que han arrojado estas pruebas pues no son favorables, se encuentran dentro de un desempeño bajo, entonces este también constituye otro punto de origen del problema de investigación. Estos dos puntos entonces consolidan eh, la inquietud, el motivo, el interés por el cual desarrollar este trabajo. Las categorías de investigación entonces en las que se ha basado esta investigación son pensamiento métrico, secuencia didáctica y modelo de educación en casa o homeschooling, como es conocido internacionalmente. Estas tres categorías de investigación han sido investigadas en otras investigaciones, valga la redundancia, se han consultado otras investigaciones que han trabajado estas mismas categorías, ¿sí? A nivel internacional, nacional y regional, pues se han encontrado algunas investigaciones que ya han desarrollado referentes a estos puntos, a estos aspectos, y se han encontrado pues algunos hallazgos que han permitido un punto de partida, un punto de referencia para el desarrollo de esta investigación. Entonces se consolida el objetivo general en el desarrollar el pensamiento métrico en los estudiantes de la muestra mediante una secuencia didáctica con el modelo de educación estudio en casa. La metodología. Entonces, la metodología de este trabajo de investigación se basa en un enfoque cualitativo. Según Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, que fue el referente teórico de la metodología de esta tesis, de esta investigación, utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. Así se define el enfoque cualitativo y sobre el cual se desarrolla este trabajo. Para poder delimitar entonces el problema de investigación, se ha escogido una población y una muestra. La población entonces es la institución educativa San Marcos del municipio de Muso. En Colombia, en el departamento de Boyacá, en la provincia de Occidente se encuentra este municipio, Muso, conocido como la capital mundial de la Esmeralda. En este municipio hay tres instituciones educativas de carácter público, carácter oficial, y una de carácter privado.
entre las instituciones educativas de carácter oficial, entonces se encuentra esta, la institución educativa San Marcos, que trabaja atendiendo estudiantes de primaria, de básica primaria, media vocacional, secundaria y algunas rurales que trabajan con el modelo de escuela nueva. Entonces se escoge la jornada de la tarde como población y la muestra es el grupo de estudiantes del grado tercero C de esta jornada. La muestra se constituye en 30 estudiantes, 16 hombres, 14 mujeres. Esta investigación entonces se ha desarrollado en 3 fases importantes. La primera es una fase de diagnóstico, la segunda es una fase de diseño y aplicación de la propuesta y la tercera una fase de evaluación y sistematización. Entonces vamos a desglosar cada una de las fases. La primera fase entonces de diagnóstico se basa en el objetivo específico de diagnosticar las dificultades que presentan los estudiantes de grado tercero C de la institución educativa San Marcos respecto al pensamiento métrico. El objetivo, entonces, como bien lo acabo de mencionar, es hacer un diagnóstico sobre el nivel en el que se encuentran los estudiantes de la muestra al inicio o antes de aplicar la propuesta o al inicio del desarrollo de la investigación, con varios fines. Primero, pues para hacer el diseño de la propuesta, de la estrategia pedagógica que conlleve el mejoramiento de estas dificultades o a la superación de estas dificultades. Segundo, para diagnosticar cuáles son las dificultades que los estudiantes presentan para especificar cada contenido temático y poder hacer la propuesta más significativa para ellos. Se aplicó entonces en esta primera fase el instrumento como prueba diagnóstica a estudiantes, es el instrumento que se utiliza para realizar el diagnóstico. Es una prueba que se hace de manera virtual, porque recordemos que esta investigación se desarrolló toda desde el modelo de educación en casa, donde pues, los hogares de los estudiantes se convirtieron en sus aulas de clase y el proceso lo estaba acompañando las familias. Entonces, retomando, la prueba diagnóstica se aplicó de manera virtual por medio de una plataforma educativa que se llama EducaPlay, que ofrece diferentes recursos de este tipo. Entonces, se les envió a los estudiantes la prueba de 31 preguntas referentes al pensamiento métrico que contenía los temas el currículo, los ejes temáticos de acuerdo al grado en el que los estudiantes se encuentran y de acuerdo a la normatividad vigente, los lineamientos curriculares, los estándares que propone el Ministerio de Educación Nacional para ello. Entonces, de esta prueba, los 30 estudiantes de la muestra la presentaron y como se puede observar en la imagen, solamente 7 estudiantes aprobaron la prueba. De los 30, 23 no la aprobaron. Entonces podemos analizar que es un resultado considerable. El que no hayan aprobado la prueba pues es un porcentaje grande y pues se puede identificar entonces que los estudiantes de este grado, los estudiantes objeto de estudio presentan dificultades en el desarrollo del pensamiento métrico y que se hace necesario, se justifica entonces trabajar sobre ello en alguna propuesta que permita que esas dificultades se superen. Y lo que conlleva a la segunda fase, que es el diseño y la aplicación. El objetivo específico entonces de esta fase es diseñar una secuencia didáctica que permita mejorar las competencias del pensamiento métrico en los estudiantes del grado tercero C de la institución educativa San Marcos. Entonces en esta fase se diseñó una secuencia didáctica que abarcaba los estándares, los derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos curriculares que propone el Ministerio de Educación Nacional. Se diseñaron 6 retos
Cada reto entonces contaba con un contenido temático estructurado en la malla de aprendizaje del grado tercero que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia propone para este grado y para este pensamiento. Entonces, de tal manera que los 6 estándares y los 4 derechos básicos de aprendizaje se condensaron en los 6 retos y todos los contenidos temáticos que propone el ministerio para este grado se pudieron desarrollar. Entonces, cada reto pues se dividía en varias fases. Esta secuencia didáctica estuvo basada en la resolución de problemas y tuvo como referente teórico a Polya, George Polya, que propone un modelo para la resolución de problemas matemáticos en los que se basa en 4 fases, que son, bueno, analizar el problema, planear un modelo para desarrollarlo, elaborar un plan, luego ejecutar el plan y finalmente reflexionar, retroalimentar si lo que se hizo estuvo bien hecho, si se resolvió el problema, y sobre ese referente teórico se diseñó la secuencia didáctica que aquí pues ustedes pueden observar en esta imagen los resultados de cada reto y de una actividad final que se hizo. Entonces, como se pueden dar cuenta, las barras que aparecen de color azul indican la cantidad de estudiantes que aprobaron cada reto. Todos los retos fueron aprobados por la mayoría de estudiantes. Entonces, esto nos permite analizar que el resultado fue favorable en la aplicación de esta secuencia didáctica. Cada secuencia didáctica, entonces, cada reto, perdón, de la secuencia didáctica, entonces estaba basado en una situación problema, con situaciones demostrativas, con actividades prácticas y didácticas que los estudiantes podían desarrollar en su casa, con objetos reales, realizando mediciones, realizando actividades que involucraran la participación activa de ellos, ¿sí? Y por medio de esto, entonces el estudiante construía su propio conocimiento basados en el referente teórico del constructivismo, que pues tiene varios enfoques de varios representantes como Ausubel, como Jean Piaget. Entonces, basados en eso, se trabajó esta secuencia didáctica. Los estudiantes, entonces, basados en esas actividades que ellos mismos desarrollaron, con instrumentos incluso que tenían en su hogar, no tenían que invertir mayores recursos o buscar materiales que no tuvieran a su alcance, sino ahí mismo en su casa. Ellos entonces realizaron estas actividades y se interiorizaron estos conceptos, estos conocimientos, los transformaron, pudieron resolver la situación problema que es la que se les había presentado en cada reto. Son 6 situaciones, problemas diferentes, y podemos concluir que fue una excelente estrategia para el mejoramiento de estas dificultades. ¿Cómo podemos analizar esto? Porque en esta tercera fase, que es la fase de evaluación y sistematización, se pudo diseñar, el objetivo específico fue diseñar y aplicar una actividad de cierre que permita valorar el resultado obtenido luego de la aplicación de la secuencia didáctica. Entonces, esta evaluación, esta actividad de evaluación se llevó a cabo por medio de una actividad que condensara todos los contenidos temáticos que se trabajaron a lo largo de los 6 retos en una sola actividad, con el objetivo de analizar si los estudiantes ya eran capaces de aplicar esos conceptos matemáticos de los que al inicio, al inicio de la investigación, antes de la aplicación de la propuesta, aún no los tenía. En esta misma fase, que es la fase de sistematización, se trabajó el instrumento del diario de campo como instrumento de recolección de información. El diario de campo es un instrumento donde se puede registrar todos aquellos acontecimientos que pues suceden a lo largo de
de cada encuentro con los estudiantes. Se realizaron encuentros por Zoom, por medio de la plataforma Zoom, de forma virtual, se hizo acompañamiento en cada uno de los retos y toda esta información se iba recolectando en este instrumento. Entonces el objetivo principal, el objetivo específico de esta fase era registrar o es registrar información obtenida de la aplicación de cada reto de la secuencia didáctica para ser analizada y determinar resultados. La actividad de cierre entonces se constituyó o se consolidó en una maqueta que tenía unas especificaciones de perímetro, área, volumen, y más o menos es como la que están ustedes observando en la imagen, ¿no? Es como esta, la maqueta que cada uno de los estudiantes realizó. Estos contenidos temáticos fueron los que se trabajaron durante la secuencia didáctica y pues podemos observar que los mismos estudiantes utilizaron material reciclable que tuvieron al alcance en sus hogares, pusieron a volar su creatividad y además de todo aplicaron los conceptos, que es lo más importante, lo que realmente nos interesa para esta investigación. Pusieron los conocimientos que adquirieron a lo largo de la secuencia didáctica en marcha, logrando así pues entregar un producto como lo era una maqueta con esas medidas, con esas especificaciones, calculando el perímetro, calculando el área, el volumen que se les había sugerido para el desarrollo de la misma. Finalmente, como conclusiones de esta investigación, podemos o se puede como condensar después de un proceso de reflexión en el que se analiza si los resultados obtenidos se relacionan directamente con los objetivos que se trazaron al inicio de la investigación. Y, por ejemplo, una de las conclusiones a las que se llega es que es necesario innovar en el diseño de estrategias pedagógicas para trabajar los pensamientos matemáticos, sobre todo porque ahorita en pandemia del COVID-19 pues nos encontramos todavía con estudiantes que de pronto no cuentan con recursos para pues tener como la igualdad de condiciones que los que sí. Entonces, en cuanto al Internet, en cuanto a recursos económicos para comprar textos, para comprar guías, entonces el innovar en estas estrategias pedagógicas es muy importante para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? En este proceso. Los pensamientos matemáticos, perdón, se basan en competencias, ¿sí? Por ejemplo, el diseñar esta secuencia didáctica permitió que estas competencias del pensamiento métrico se pudieran desarrollar de una manera muy fácil y muy significativa para los chicos. Entonces, esa es una de las conclusiones más importantes de este trabajo de investigación, el innovar en el diseño de estrategias pedagógicas que permita que el estudiante se apropie de su conocimiento, sea él quien desarrolle las actividades desde su casa, desde su hogar, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria por la que estamos atravesando actualmente en todo el mundo y especialmente en Colombia. Otra conclusión es involucrar a las familias en el desarrollo de las actividades de los estudiantes para el fortalecimiento de las competencias matemáticas. Los padres de familia y los actores de la familia, hermanos y bueno, ellos al involucrarlos en esas actividades permiten que el estudiante se involucre o se sienta familiarizado en su cotidianidad y eso hace que los estudiantes generen un conocimiento más significativo. Para ellos va a ser mucho más fácil, mucho más práctico aprender y superar las dificultades que tienen. El hecho de involucrar a las familias, por ejemplo, una actividad
en el que los estudiantes debían realizar la medición de la altura de cada miembro de la familia y comparar quién era más alto, quién era más bajo, cuál era la estatura promedio de su familia. Entonces, estas actividades hacen que los estudiantes se diviertan, que los estudiantes creen vínculos socioemocionales con sus familias y aparte de eso aprendan, que es lo más importante, que pongan en práctica los conocimientos matemáticos, desarrollen las competencias, las fortalezcan y superen así las debilidades que presentan. Una conclusión importante que se obtiene al término del desarrollo de esta investigación es que diagnosticar con un buen instrumento, o sea, diseñar un buen instrumento de diagnóstico es clave y es pieza fundamental para uno poder diseñar una buena propuesta pedagógica, para poder diseñar una propuesta pedagógica que sea significativa, que demuestre que sea demostrable su resultado, ¿no? Que cumpla con el objetivo, que se logre el objetivo que se traza. Entonces es muy importante diseñar o escoger un buen instrumento de diagnóstico para que ese mismo resultado le permita al investigador diseñar la propuesta de la siguiente fase. Y finalmente, evaluar la secuencia didáctica permitió que, pues, poder analizar que esta estrategia fue favorable, que esta estrategia fue una estrategia que realmente favoreció a los estudiantes en el desarrollo de las competencias del pensamiento métrico. Entonces también diseñar una actividad de evaluación en el que se involucraran todos los contenidos que se trabajaron a lo largo de la propuesta también fue clave para identificar si los estudiantes superaron o no las debilidades que presentaban antes del inicio del desarrollo, perdón, antes del desarrollo de esta investigación. Bueno, muchas gracias por su atención y por su participación. Se despide entonces de ustedes la autora del proyecto. Muchas gracias.